Pero yo voy a poner acá. Listo. Bien. Bueno, antes que nada, agradecerles por su interés y agradecerle a Gonza. Gonza es quien está detrás de esta idea ahí, que dice Formaciones CIPCO, él es Gonza. Gonza Liza, él es parte del laboratorio de comportamiento interpersonal, donde trabajamos, intentamos hacer algo de investigación en la Facultad de Psicología. Él también trabaja y es un apoyo muy importante en todo lo que tiene que ver con divulgación y redes en Fundación CIPCO. Y él me propuso esta idea de hacer una clase abierta, como una forma también de que conozcan. Mira ahora Coti. Hola Coti. Como una forma también de que conozcan un poco la propuesta que tenemos en cuanto a nuestra forma de entrenamiento y nuestra forma de trabajar las psicoterapias de conducta contextual. Y me pareció una buena idea. Es desafiante porque obviamente entre ustedes debe haber gente que tiene más conocimiento, gente que tiene menos conocimiento, y la idea no es que la clase sea una clase que después se repita dentro del diplomado. No es mi idea. A mí me gusta dar cosas que... No me gusta repetir temas. Eso hace también que nuestro curso todos los años vaya cambiando, vaya incorporando cosas o vaya incorporando alguna temática o alguna forma diferente de dictado. Entonces el desafío era hacer una clase abierta que pueda ser útil para personas de diferente formación, que sea una clase abierta y que pueda ser útil para que ustedes conozcan al menos cuál es nuestra forma de pedagógica de transmisión y entrenamiento de lo que nosotros hacemos, y una clase abierta que también les permite entender un poco cuál es la perspectiva diferencial que tenemos en CIPCO y en este curso en relación a otras propuestas que seguramente pueden ser de mucha calidad, ¿sí? Entonces, todo eso en una hora más o menos, o sea, obviamente es algo muy desafiante. Entonces, yo si bien tengo una idea genérica de qué les quiero transmitir, siéntanse en la libertad de levantar la mano, preguntar, y si son cosas por ahí que no puedo responderles en este contexto, quedo abierto a la posibilidad de que me puedan seguir preguntando por Instagram o por cualquiera de esas redes, como dudas que tengan, ¿sí? Que seguramente ahí Gonza ideará alguna forma en que podamos seguir interactuando después de esta clase. Entonces, básicamente ustedes están acá desde nuestro propósito para que puedan entender un poco cuál es nuestra forma de trabajo y cuál es nuestra perspectiva y manera de entrenar, ¿sí? Entonces, vamos a partir desde ahí. El método de entrenamiento que nosotros tenemos básicamente involucra tres pilares, ¿sí? Los que fueron alumnos míos ya saben que son los tres pilares que yo considero fundamentales para el entrenamiento de cualquier terapeuta, ¿sí? Un pilar teórico, un pilar experiencial y un pilar de entrenamiento en habilidades, ¿sí? O sea, que básicamente para entrenar a un terapeuta tenemos que entrenar esos tres pilares. En el pilar teórico, la idea es que ustedes puedan básicamente leer la conducta de sus pacientes e influir en ella con base en ciertos principios, que en nuestro caso son los principios de análisis del comportamiento. Entonces, el pilar teórico involucra que ustedes puedan pensar como analistas del comportamiento. El pilar experiencial tiene que ver con el entrenamiento de habilidades, pero desde ustedes en el lugar del paciente, es decir, que puedan sentir en carne propia algunos de los movimientos y algunas de las experiencias que va a sentir también un paciente cuando ustedes trabajen con ellos como terapeutas, ¿sí? Aunque no lo crean, es un método muy poderoso de aprendizaje. Yo a veces digo que un buen vendedor tiene que creer mucho en su producto. Y la mejor forma de creer en su producto es que ustedes lo experimenten en carne propia. Entonces, ese es el pilar experiencial. Y el tercer pilar es del entrenamiento de ustedes como terapeuta, es decir, que ustedes se pongan en el rol del terapeuta y puedan practicar desde ese lugar. ¿Ok? Obviamente que lo que nosotros intentamos hacer es que cada clase incorpore un porcentaje de cada uno de ellos, ¿sí? Tratando de que esté bien balanceado. Ustedes van a ver muchos cursos que trabajan mucho lo experiencial, pero no tienen mucha fortaleza en lo teórico. O algunos cursos que trabajan mucho sobre habilidades, pero no fortalecen ni lo experiencial ni lo teórico. Lo que nosotros intentamos hacer acá es mantener esos tres pilares en equilibrio, y todos los profesores que yo he escogido y que hoy por hoy son parte del plantel docente, los he escogido precisamente por eso, porque saben hacer un buen balance de esos tres pilares. Lo que menos, o lo que estos últimos años hemos intentado ser un poco más cuidadosos es con la parte experiencial, ¿sí? Que es cuando se les invita a ustedes a hacer ejercicios con su propia persona. Lo hacemos, pero tratamos de ser muy cuidadosos porque obviamente no sabemos muy bien quién está detrás de cada cámara en este caso y cuál es su historia y qué cosas o cómo puede impactar una intervención, pero básicamente intentamos siempre mantener ese equilibrio.
¿Para qué les cuento esto? Para contextualizar un poco la propuesta que les traje hoy, ¿sí? Lo que yo traje hoy para charlar con ustedes es básicamente, tiene como un componente mucho más teórico que experiencial o de entrenamiento en habilidades, porque para entrenar habilidades lo que hacemos habitualmente es invitarlos a ustedes a que ocupen el rol del terapeuta e interactúen con otros de sus colegas en el rol de estudiante, de paciente, y a alguno de ustedes como observador, y obviamente no nos conocemos, todavía no es un espacio seguro para que ustedes lo hagan, pero normalmente si fuese una clase de CIPCO, en algún momento les invitaríamos a trabajar en pequeños grupos. Eso no lo vamos a hacer hoy, lo que sí vamos a hacer es discutir un poco algunas cosas teóricas y hacer una pequeña práctica experiencial para que ustedes puedan entender esta parte teórica. ¿Ok? Teórica entre comillas, porque lo que yo les quiero presentar es como yo veo la práctica psicoterapéutica. Es decir, qué es lo que yo siento que yo hago hoy como psicoterapeuta cuando trabajo con mis pacientes, ¿sí? No es la forma de hacer psicoterapia, es simplemente transmitirles cómo yo trabajo con mis pacientes, básicamente para que también entiendan hacia dónde queremos llevarlos a ustedes en la formación que nosotros hacemos. Cada formación que ustedes hagan en psicoterapia en general, obviamente va a estar guiada por algún docente y el docente obviamente va a transmitir su forma de ver la psicoterapia. O sea, y para ser honestos, claramente nuestro diplomado está orientado a que ustedes aprendan una forma de hacer psicoterapia, que es la que nosotros hacemos. Básicamente, al yo ser el director, es la forma que yo hago psicoterapia. Entonces, mi idea es que a través de presentarles mi punto de vista o cómo yo veo a la psicoterapia, ustedes puedan entender hacia dónde va este camino que lleva en este momento 2 años, en un diplomado de 2 años, y que obviamente sigue con un proceso de formación continua, pero es hacia dónde vamos. Entonces, lo que yo les voy a presentar es mi punto de vista en torno a la psicoterapia, que es un poco lo que hago también en mi grupo de supervisión, ¿no? Es decirles, ok, yo veo así la psicoterapia. Y estos últimos años yo le he puesto un pequeño nombre que es simplemente un nombre, pero es tratar de pensar la conducta de acuerdo a niveles de intervención. Entonces lo que vamos a trabajar hoy es mostrarles, o yo les voy a tratar de transmitir, cómo yo veo, qué es lo que yo hago en psicoterapia y qué quiere decir esto de pensar la conducta de los pacientes en términos de niveles de intervención. Van a quedar abiertos a un montón de cosas, seguramente preguntas, dudas. Aquellos que sigan el diplomado irán entendiendo algunas cosas que queden abiertas de esta clase durante el cursado. Aquellos que no lo hagan, como yo les decía, pueden seguir consultando o interactuando a partir de las redes, que ahí el querido Gonza seguramente se encargará de generar un contexto que permite el aprendizaje aún para aquellos que no hagan el curso. ¿Ok? Vamos hasta acá. Sé que muchos de ustedes que fueron alumnos míos tienen la idea de que lo que vamos a ver en el curso es lo mismo que vieron en la materia. No se lo voy a responder, simplemente esta clase puede servirles para poder ver si efectivamente es así o no. Obviamente va a haber cosas que sí van a ser común, porque el punto de vista filosófico no cambia, ¿sí? Pero este curso o este diplomado está orientado básicamente a que ustedes puedan aprender a hacer psicoterapia desde la primera clase. Sí, y yo creo que eso es algo que nos ha dado todos estos años de trabajo. Yo llevo más de 20 años entrenando terapeutas, nos ha dado la posibilidad de saber cómo hacerlo. Es decir, que ustedes en el curso aprendan desde la clase 1 a hacer psicoterapia. Es decir, que después de la clase 1 ustedes van a volver a sus consultorios, van a encontrarse con su paciente y ya van a poder empezar a jugar, ¿sí? Y a practicar algunas de las cosas que van a ir trabajando conmigo o con el equipo docente. ¿Ok? Los que no tienen pacientes, y porque tenemos estudiantes avanzados que todavía no tienen pacientes, durante el año 1 no hay problema, porque básicamente lo que nosotros intentamos hacer es generar un espacio de práctica en el curso, es decir, que ahí puedan empezar a practicar con sus colegas y ya básicamente ir construyendo y apropiándose de la identidad de ser un terapeuta conductual contextual con énfasis en el análisis de la conducta clínica. Dicho esto como introducción, voy a compartir pantalla. Gonza, si hay preguntas o algo en el chat, me las vas diciendo, porfi, porque yo cuando arranco a veces no veo y, y por ahí puede haber algo importante. Ok, Dale, cualquier cosa te interrumpo. vamos a lo nuestro. Vieron que ustedes probablemente hayan visto cursos que hablan sobre entrenamiento en ACT, entrenamiento en FAP, entrenamiento en modalidades específicas de psicoterapia. Nosotros no tenemos ese nombre, nosotros básicamente proponemos trabajar con el concepto de psicoterapias comportamentales contextuales en general o análisis de la conducta clínica. ¿Por qué?
porque nuestra idea es que si ustedes pueden realmente entender qué es lo que hace un psicoterapeuta de conducta contextual desde las bases, van a poder utilizar cualquier modelo y en algún punto van a sentir que ni siquiera necesitan identificarse con un modelo. Si ustedes me preguntan a mí si yo soy un terapeuta ACT, un terapeuta FAP o un terapeuta PBBT, yo no les podría responder eso. ¿Sí? Yo me siento mucho más identificado con PBBT, pero en algún movimiento terapéutico ustedes pueden ver algo que es consistente con ACT o consistente con FAP o alguno de los otros modelos de conducta contextual. ¿Y esto por qué? Porque yo trabajo desde los principios básicos, es decir, yo leo e influyo en la conducta a partir de una visión conductual. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros queremos entrenar en ustedes, que puedan entender el trabajo psicoterapéutico desde la raíz y desde esa forma poder moverse libremente en diferentes modelos. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros intentamos trabajar es que ustedes se olviden de los modelos, ¿sí? Y básicamente puedan pensar desde los principios. Pero eso es un pequeño spoiler, me estoy adelantando. Vamos a ir de lo más básico. Si ustedes están acá en esta clase es por dos cosas. Puede que haya más, pero dos fundamentales. Una es curiosidad, ¿sí? Para decir, a ver, de qué se va a hablar en esta clase y veamos qué podemos aprender. Y la otra es porque están interesados en realizar un curso e interesadas en realizar un curso, ¿sí? Ahora, la pregunta clave acá es, ¿para qué un estudiante o para qué un profesional hace un curso sobre psicoterapia? ¿O qué es lo que busca habitualmente en un curso sobre psicoterapia? A ver si les invito a que puedan poner en el chat, puede ser una palabra, dos, pero ¿para qué creen ustedes o para qué ustedes hacen un curso sobre psicoterapia? ¿O para qué un profesional hace un curso de psicoterapia? Si quieren pueden activar el micrófono también, a mí me... Para adquirir nuevas herramientas a la hora de intervenir. Exacto, Nico. Es algo que yo creo que la mayoría de nosotros hacemos. Si queremos adquirir herramientas a la hora de intervenir. ¿Sí? ¿Alguien más? Para tener recursos para intervenir. Perfectamente. Tener mayor confianza a la hora de trabajar. Totalmente, Rocío. Incorporar nuevos modelos y herramientas. Perfecto. Actualización y mejores intervenciones. Conocer cómo iniciar en la clínica. Perfecto. Ahora, yo me juego la cabeza en que muchos de ustedes están acá fundamentalmente y que incluso en esas respuestas que me dieron ya se pueden ver para aprender procedimientos, ¿sí? O intervenciones o técnicas de intervención, ¿sí? Lo cual no está mal, ni bien, es simplemente una inquietud que todos tenemos a la hora de empezar a hacer psicoterapia. Es decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué procedimiento utilizo? ¿Qué técnica? De hecho, a mí me han escrito muchas personas pidiéndome técnicas de ACT o técnicas de activación conductual. Y de hecho el concepto de técnica durante mucho tiempo se tomó como equivalente o como algo propio de los terapeutas de conducta, ¿sí? Las malas noticias es que, por lo menos en nuestro enfoque, en nuestra forma de trabajo, no es lo que hacemos. Nosotros no entrenamos en técnicas y no entrenamos en procedimientos, ¿sí? De todas formas, es totalmente lícito que un estudiante promedio o un profesional que se quiere incorporar en estos modelos venga en búsqueda de procedimientos, ¿sí? Asumiendo que esos procedimientos van a ser útiles para alcanzar ciertos resultados. Y en la medida que ustedes tengan una caja de herramientas lo suficientemente útil para alcanzar resultados, van a ir ganando confianza como psicoterapeutas. Y eso tiene sentido porque de hecho es lo que se ha transmitido durante mucho tiempo, toda vez que se hablaba de terapia de conducta, terapia conductual o terapia cognitivo-conductual. Es decir, aprender técnicas para alcanzar resultados y de hecho asumiendo que esas técnicas son eficaces para alcanzar ciertos resultados y que esas técnicas están basadas en evidencia que nos permite decir que son útiles y eficaces para alcanzar ciertos resultados. ¿Ok? Y eso de hecho es un modelo de psicoterapia, es una forma de hacer psicoterapia, pero no es la nuestra, ¿sí? Nuestro enfoque de trabajo es un enfoque que, si bien le da importancia a los procedimientos y van a aprender procedimientos porque, digamos, siempre son útiles y asumimos que esos procedimientos pueden ser útiles para alcanzar ciertos resultados, no es lo que más nos interesa entrenar en ustedes. Lo que a nosotros nos interesa entrenar en ustedes tiene que ver más con pensar en términos de procesos, ¿sí? Es decir, aprendan procedimientos,
aprendan intervenciones que puedan ser útiles para alcanzar ciertos resultados, pero haciendo énfasis en que puedan pensar en términos de procesos, ¿sí? Y de hecho, la terapia de conducta contextual sería un enfoque de trabajo dentro de lo que es el análisis de la conducta que hace énfasis en el concepto de procesos, ¿sí? Gonza, ¿me ayudas leyendo? Así me tomo un mate. Sí, en lugar de paquetes de tratamiento respaldados empíricamente, definidos por la topografía y vinculados a síndromes, estamos viendo un interés creciente en mecanismos o procesos respaldados empíricamente relacionados con procedimientos respaldados empíricamente. El enfoque basado en procesos permite a los terapeutas identificar los mecanismos de cambio y cómo se presentan en un cliente en particular, desarrollar una formulación para explicar cómo estos mecanismos contribuyen a la presentación del problema y seleccionar intervenciones basadas en estos mecanismos objetivos en diferentes etapas de la terapia. Traducido de lo que estamos diciendo es que lo que nosotros queremos es que ustedes puedan empezar a ver y a conceptualizar la conducta de los pacientes, las conductas problemas de los pacientes, en términos de mecanismos o procesos de cambio. Es decir, ¿por qué ocurre un cambio de comportamiento? ¿Por qué una conducta problema se sostiene? ¿Cómo puedo explicar que básicamente un paciente X se comporte de la manera A aun cuando esa manera A le está generando sufrimiento? Es decir, para nosotros las técnicas, los procedimientos, para alcanzar ciertos resultados, solamente van a ser útiles en la medida que podamos entender la conducta de nuestros pacientes, ¿sí? Entender las regularidades conductuales de nuestros pacientes para a partir de ahí poder influir utilizando procedimientos y de esa manera alcanzar ciertos resultados. Pero si no entendemos y no podemos conceptualizar la conducta de nuestros pacientes, va a ser básicamente tirar piedras al agua para ver qué pasa. Es decir, nosotros estamos en contra del enfoque técnico. Nuestra idea es el enfoque basado en procesos, es decir, en entender la conducta de los pacientes a partir de ciertos procesos que explican el cambio conductual y que explican también la estereotipia conductual, es decir, la repetición de conductas que a la larga van a traer o van a ser poco útiles para nuestros pacientes. ¿Vamos hasta acá? Dicho eso, si ustedes hacen un curso de psicoterapia de conducta contextual en donde les dicen que les van a enseñar técnicas de psicoterapia de conducta contextual, nuestra postura es que yo no haría ese curso, porque lo que nos hace únicos en nuestro trabajo no tiene que ver con las técnicas, tiene que ver con la estrategia basada en procesos, ¿sí? De hecho, la mayoría de las técnicas que ustedes van a aprender a lo largo de estos 2 años si hacen el curso son técnicas que ya están presentes en otros enfoques psicoterapéuticos, ¿sí? Les doy un ejemplo. Yo utilizo mucho la silla vacía, pero la silla vacía no es una técnica de terapia de conducta contextual, ¿sí? Básicamente es un procedimiento que nosotros tomamos del enfoque que en realidad tiene como diferentes orígenes. Teóricamente es una técnica más gestáltica, ¿sí? Pero otros se le atribuyen a Moreno, del psicodrama, pero en definitiva es una técnica que nos puede ser útiles, ¿sí? Toda vez que nosotros consideremos que para un paciente en particular puede ser útil para poder evocar y trabajar directamente sobre un proceso específico que podría ser, por ejemplo, toma de perspectiva o yo contexto dentro de acto. Pero la técnica es simplemente un camino que va a estar anclado y va a ser comprendido con base en procesos específicos. ¿Vamos hasta acá? Dicho eso, nuestro curso está más enfocado a que ustedes puedan aprender y tener un buen tronco como psicoterapeutas. Y desde ese tronco puedan escoger los procedimientos que ustedes consideren que puedan ser más útiles para ustedes, básicamente trabajando de una manera estratégica, ¿sí? No de una manera técnica, sino de una manera anclada en procesos. ¿Estamos hasta acá? Eso es lo que deberían tener en común todas las propuestas de entrenamiento de ustedes como psicoterapias conductuales contextuales, es decir, hacer énfasis en procesos. Ahora, ¿qué es lo diferencial de nuestro trabajo en circo? Que para nosotros, que somos conductistas, el término proceso solamente debería referirse a principios del análisis de la conducta. Es decir, nosotros no vamos a conceptualizar y entender la conducta, por ejemplo, con base en el hexaflex, cuando hacemos ACT. ¿Sí? El hexaflex es ese hexágono con 6 procesos: aceptación, defusión, momento presente, yo contexto, valores, ¿sí? Acción comprometida, que es básicamente un hexágono que hace referencia a procesos, pero que no nos sirven a nosotros que somos analistas de la conducta o conductistas.
nosotros como buenos conductistas vamos a tratar de conceptualizar la conducta del paciente con base en procesos conductuales. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de entrenar en ustedes es que puedan leer la conducta de los pacientes, entender la conducta de los pacientes e influir en la conducta de los pacientes a partir de principios o procesos conductuales. Entonces ustedes van a ir explorando diferentes formas de influir en la conducta de sus pacientes con base en procesos conductuales. Entonces la idea es que ustedes van a empezar a pensar e influir en la conducta de sus pacientes como conductistas. ¿Vamos hasta aquí? Ahora, esa es mi nueva perra, la IPA. ¿Eso quiere decir que pensar como conductistas los hace mejores o peores que otros terapeutas? No. De hecho, nuestra propuesta es que ustedes pueden elegir basarse en los principios de análisis de la conducta o pueden no hacerlo, no están obligados a hacerlo. Ahora, si ustedes vienen a estudiar con nosotros, eso es lo que van a encontrar. Un espacio, un contexto en donde se los va a entrenar a poder identificar problemas psicoterapéuticos, problemas psicológicos en términos de patrones de conducta y aprender a influir en esos patrones de conducta para ayudar a sus pacientes a que se puedan mover a la vida que ellos están buscando o que ellos básicamente se merecen. ¿Estamos hasta acá? Y nos falta una parte. ¿Se acuerdan que yo les dije que vamos a trabajar desde la raíz? No hay forma de pensar como conductista si no podemos leer la realidad como conductistas, es decir, desde la base, desde los principios o presupuestos filosóficos. Este arbolito que ven acá, que en realidad no es mío, es como un arbolito podado y ornamentado por mí, pero en realidad es como Carmen Luciano presenta la psicoterapia, es la forma en la cual nosotros vemos la psicoterapia y la forma en la cual los vamos a entrenar. Es decir, que ustedes puedan, en primer lugar, ver la realidad o ver la conducta de sus pacientes con base en los presupuestos filosóficos de nuestro enfoque de trabajo, que puedan leer la conducta en términos de procesos conductuales y que a partir de ahí puedan intervenir e influir en la conducta de forma consistente con la raíz y con el tronco. Entonces, una de las cualidades que yo veo en los egresados de nuestros cursos es la consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una intervención normalmente va a ser escogida con base en alguna formulación basada en procesos conductuales y sin salirse nunca de nuestra forma filosófica de ver el mundo, que es el contextualismo funcional. Entonces, para nosotros la psicoterapia o un psicoterapeuta va a salir de aquí como un pequeño bonsái o arbolito que va a escoger sus intervenciones y procedimientos basándose en principios conductuales y desde una lectura, desde una raíz filosófica denominada contextualismo funcional. ¿Vamos hasta acá? Hago un pequeño stop si hay alguna pregunta. Si no hay pregunta, me hacen un OK y avanzamos un poquitito más. Excelente. Gracias, Pame. Entonces, la idea básica es que la raíz es la filosofía, ¿sí? El contextualismo funcional en nuestro caso, que va a llevarnos a ver la conducta de nuestros pacientes con base en esos supuestos, ¿sí? Y de hecho los principios del análisis de la conducta que ustedes van a trabajar y van a incorporar y van a entrenarse, están basados en esta visión que es un tipo de conductismo, ¿sí? No hay un solo tipo de conductismo, el contextualismo funcional es un tipo de conductismo. Y los principios que ustedes van a utilizar como herramientas de intervención y de identificación de comportamientos van a estar anclados en el contextualismo funcional, ¿sí? Y el contextualismo funcional es un tipo de conductismo bastante particular, ¿sí? Básicamente es un tipo de conductismo que no es el que nos enseñan en la facultad cuando hablan de Skinner o Watson, que obviamente no nos enseñan muy bien, ¿sí? Y nos hacen ver como que básicamente el conductismo es mecanicista. ¿Hay conductismos más mecanicistas? Sin duda que sí, pero el contextualismo funcional es un tipo de conductismo que obviamente critica y rechaza el mecanicismo. Ya en su nombre lo indica. Para un conductista que trabaja dentro del contextualismo funcional o que ve la realidad como un contextualista funcional, la realidad es compleja, ¿sí? Es totalmente compleja. Y lo que uno hace como un analista de la conducta, como un psicoterapeuta, es hacer un recorte de esa realidad para poder entender la conducta, ¿sí? Pero que ese recorte obviamente es simplemente una herramienta que puede ser útil para poder influir en la conducta.
Vieron que yo utilicé la palabra útil 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque la filosofía contextualista funcional es una filosofía pragmática. Es decir, que la verdad para un contextualista funcional está en la utilidad. ¿Cómo impacta esto en nuestro trabajo terapéutico? Que como terapeutas, el resultado que vamos a buscar en la psicoterapia es que la conducta que el paciente pueda evocar y practicar en su día a día sea útil para él. Y esa utilidad va a estar definida por alcanzar aquellos objetivos que sean importantes para él. De ahí viene el trabajo con base en valores. Es decir, nosotros como contextualistas funcionales no nos interesa que un síntoma esté o no esté presente. Nos interesa que nuestros pacientes puedan moverse desde un estado A a un estado B y en donde el estado B sea un estado que sea más útil para su vida. Útil en términos de sus valores, sus metas o su horizonte de vida. ¿Sí? Entonces el contextualismo funcional es una filosofía pragmática, basada en la utilidad. ¿Sí? Y el contextualismo funcional es una filosofía que no puede pensar la conducta de un paciente por fuera de un contexto. Por eso el concepto de contextualismo. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a la raíz, ustedes como, imagínense que egresan del curso, lo mínimo que tienen que tener es la capacidad de entender la conducta de los pacientes como patrones complejos de interacción, ¿sí?, de un organismo con su ambiente. Cuando uso la palabra interacción, estoy hablando como un acto inseparable de su contexto. Ninguna conducta puede ser comprendida si no es en su contexto. Entonces, como terapeutas, van a aprender a ver la conducta siempre como una interacción. ¿Sí? Acto en contexto, el sinónimo de acto en contexto es interacción. La conducta es interacción. Entonces, ustedes como terapeutas van a aprender a identificar patrones de interacción problemáticos, ocurriendo en sesión incluso, y van a aprender a partir de esa identificación de un patrón a influir en ese patrón para generar un patrón alternativo que se caracterice por su utilidad. Es decir, va a ser más útil que el patrón anterior. Haciendo la psicoterapia algo sumamente simple, que a mí me gusta verlo así, ustedes van a tener enfrente de ustedes a un organismo que llega a psicoterapia porque su vida no funciona como a ellos les gustaría que funcione. Y su tarea va a ser trabajar con ese organismo humano para identificar cuáles son los patrones que los están anclando para que puedan moverse hacia la vida que ellos están buscando. Y una vez que identifiquen ese patrón, puedan influir en ese patrón de interacción para evocar un patrón alternativo, ¿sí?, que básicamente los aproxime más a la vida que ellos están queriendo vivir. ¿Vamos hasta aquí? Entonces van a ser expertos en identificar interacciones. Un terapeuta que utiliza los principios del análisis de la conducta para identificar patrones de interacción problemáticos y evocar patrones de interacción alternativos, para nosotros es un analista de la conducta clínica. Por eso, nosotros decimos que nuestro diplomado tiene énfasis en análisis de la conducta clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes le den el diploma de fin de curso, lo que les están diciendo es, nosotros consideramos que están entrenados ya para poder observar, identificar patrones de conducta, influir en ellos y evocar patrones alternativos que permitan a los pacientes aproximarse más a la vida que ellos están buscando. Y que esa capacidad está basada en que pueden pensar desde los principios de análisis de la conducta clínica, que pueden elegir intervenciones basándose en esos principios y que pueden ver la realidad como actos en contextos y con un criterio pragmático. O sea que van a salir como estos arbolitos. ¿Vamos hasta acá? Entonces, van a ver la realidad de la psicoterapia como analistas de la conducta clínica. Es decir, van a ver la conducta de sus pacientes como una unidad que involucra comportamiento y contexto en constante interacción. Van a utilizar los principios de análisis de la conducta para leer e influir en los patrones conductuales de sus pacientes y a partir de ahí van a ser capaces de generar un contexto que va a competir con el día a día de sus pacientes y si todo sale bien, va a darles la posibilidad de tener la vida que se merecen tener. ¿Vamos hasta acá? Okidoki.
De hecho, eso es lo que yo hago. Yo cuando estoy trabajando con mis pacientes, yo no me veo como un tecnólogo que desde afuera mueve piezas y hace cosas. Yo soy parte del contexto de mis pacientes y mis pacientes son parte de mi contexto, es decir, nos influimos mutuamente. Y lo que yo hago es sacar provecho a eso. Es decir, es una danza en la cual danzamos juntos. La gran diferencia que tenemos entre nosotros y nuestros pacientes es que nosotros somos expertos en observar patrones de interacción para influir en ellos. ¿Me siguen? Es decir, yo danzo, vamos a pensar que Gonza es mi paciente. Gonza se comporta en sesión, yo me comporto en sesión y nos influimos mutuamente. Solo que yo tengo la capacidad de poder observar esos patrones, detectar cuando esos patrones son parte de los problemas que a Gonza lo traen en la sesión, y una vez que lo he identificado, voy a tratar de influir en esos patrones para evocar un patrón alternativo y que ese patrón alternativo pueda ser llevado al día a día de la vida de Gonza. ¿Sí? Entonces, la arena de la psicoterapia es la sesión. Y en esa sesión se construye un laboratorio que va a permitir que Gonza aprenda otros repertorios, pero que obviamente esa influencia no va a cambiar a los dos. Es decir, que la psicoterapia, por lo menos como nosotros la vemos, también es una oportunidad de crecimiento para el psicoterapeuta. ¿Ok? Dicho esto, ya sabemos entonces qué es la psicoterapia para nosotros, ¿sí? Para nosotros la psicoterapia no es otra cosa que un encuentro entre dos o más personas, dependiendo del tipo de psicoterapia, en donde el terapeuta va a intentar identificar patrones de comportamiento que están siendo poco útiles para el individuo, entender esos patrones, entender las funciones de esos patrones con base en principios del análisis de la conducta, para a partir de ahí generar un contexto que influya en la conducta del paciente y que permite evocar algún patrón alternativo. En pocas palabras, el terapeuta va a identificar patrones de interacción para influir en ellos. ¿Ok? Entonces, el terapeuta va a identificar el patrón, va a manipular o va a influir en alguna parte de ese patrón para a partir de ahí generar un contexto alternativo. Y cuando hablo de patrones de interacción, hablo de diferentes tipos de interacción, que pueden ser con uno mismo, con los otros, con el ambiente. Para nosotros, y eso es lo que nos hace analistas de la conducta clínica y no simplemente analistas de la conducta, el patrón de interacción más típicamente humano y que permite entender la conducta de todos nuestros pacientes son los patrones de interacción con uno mismo. Es decir, cómo yo interactúo con mi propia conducta. Si hay algo característico del ser humano que nos diferencia de cualquier otro animal, es que el ser humano es capaz de interactuar con su propia conducta de una manera mucho más compleja, ¿sí? Y que permite entender por qué muchas conductas permanecen aun cuando el ambiente cambia. Y ese patrón de interacción complejo se basa en el lenguaje. Es decir, que si tenemos que entender el sufrimiento humano como un patrón de interacción muchas veces problemático, es porque el ser humano interactúa verbalmente con su propia conducta. Si ponemos todas esas piezas juntas, ¿qué va a hacer un psicoterapeuta? Va a generar un contexto en el cual va a interactuar con su paciente, pero esa interacción va a ser fundamentalmente verbal. Cuando digo verbal no estoy hablando de hablar o no hablar, hablo de simbolizar, hablo de relacionar arbitrariamente la conducta. Cuando un paciente llega a sesión, normalmente llega a sesión porque está sufriendo y ese sufrimiento es inherentemente verbal. Ese sufrimiento se basa, al menos para nosotros, en una forma de interacción verbal con la propia conducta. Ejemplo, cuando yo digo no quiero pensar no quiero pensar algo, ¿sí? Que en ACT se llamaría un intento de evitación experiencial, básicamente estoy interactuando verbalmente con una propia conducta, con el pensar. Estoy evitando un pensamiento, estoy interactuando con un pensamiento. Cuando yo digo no quiero sentir esto, estoy interactuando con una emoción, ¿sí? Cuando yo me estoy preocupando, estoy interactuando también con mi propio comportamiento, es decir, estoy conceptualizando mi conducta en términos del futuro y ese pensamiento sobre el futuro está influyendo sobre mi propia conducta. Entonces, el sufrimiento humano para nosotros se basa fundamentalmente en una interacción problemática con la propia conducta que tiene como base el lenguaje.
Entonces, un analista de la conducta para nosotros tiene que ser un experto en la comprensión de la conducta como un fenómeno verbal o la comprensión de la conducta humana como un fenómeno verbal. Por eso es que van a tener durante el segundo año, sobre todo los que hagan una orientación más hacia ACT, FAP o PBBT, clases específicas sobre cómo entender la conducta humana compleja como una conducta con base en el lenguaje. Pero volviendo a nuestra tarea, ¿qué hacemos nosotros entonces como terapeutas de conducta contextuales o como analistas de la conducta clínica? Identificamos patrones de interacción problemáticas con la propia conducta, en este caso, o con los otros, para influir en esos patrones y generar patrones alternativos. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo hablo de diferentes niveles de intervención clínica? Porque lo que pasa en sesión, ¿sí? O los problemas que voy a poder identificar o los patrones problemáticos de interacción que yo voy a identificar ocurriendo en sesión, a veces van a meditar diferentes tipos de intervención o diferentes niveles de intervención. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Imagínense un paciente, el paciente A, que llega a sesión y yo le pregunto, ¿qué está sintiendo en este momento? Esa pregunta que ustedes la han visto un montón de veces y casi es una frase cliché dentro de lo que nosotros hacemos. Eso sería un nivel de intervención. Lo que estoy tratando de hacer es influir en la conducta del paciente, invitándolo a que observe su propia conducta. ¿Me siguen hasta aquí? Parece una pregunta súper simple, pero con la práctica, o los que ya tienen cierta experiencia en la psicoterapia, ya deben saber que muchos pacientes les van a responder no sé. ¿Sí? Es decir, un paciente puede decir no sé lo que estoy sintiendo. Uno diría que básicamente le está costando hacer un tacto, ¿sí? O ponerle un nombre, o describir su mundo interno. Y van a tener pacientes que efectivamente van a tener esa dificultad. O sea que su patrón problemático de conducta tiene que ver con poco awareness o con dificultades para identificar y nombrar sus experiencias privadas. Si ustedes piensan en términos conductuales, van a partir de la idea de que todo se aprende. Entonces sería un paciente que no ha tenido una historia de aprendizaje que le ha permitido reconocer o identificar con claridad qué es lo que siente. Y ese sería el primer nivel de intervención. Es decir, vamos a intentar enseñar a nuestros pacientes a identificar, nombrar y reconocer sus propias experiencias. En ese nivel, si piensan en términos de procedimientos, pueden pensar desde ejercicios de conciencia plena, ¿sí? Pedir al paciente que identifique algunas experiencias y le ponga nombre, metáforas, etcétera, etcétera. Ese sería el primer nivel de identificación de patrones y de influencia en la conducta de los pacientes. Yo lo hago sin duda, sobre todo en las primeras sesiones. Las preguntas que yo más voy a hacer en las primeras intervenciones es o apuntan a ver la capacidad de mi paciente para identificar, ¿sí?, sus experiencias privadas y cuál es su paleta de colores en términos de sus experiencias privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, hace poquito estuve trabajando con un paciente que venía por ataques de pánico. Y cuando yo le preguntaba qué cosas o cuáles experiencias son las que más siente durante el día, adivinen qué me respondió. Miedo, ansiedad, miedo. Es decir, que tiene una paleta de colores bastante restringida y que obviamente su orientación hacia su mundo interno es bastante estrecha. Es decir, no tiene una visión amplia de su mundo interno, no ve tantos detalles, ¿sí?, de su experiencia privada. Por lo cual muchas veces desconoce qué está influyendo en su conducta. Solamente reconoce el miedo y la ansiedad y a veces ni se da cuenta de que está triste, que está cansado o que está un poco estresado. Estamos en el nivel 1. Entonces, una intervención a ese nivel puede ser tan simple como decirle, ok, cuando sentís miedo y lo ves al miedo, ¿qué te genera ese miedo? O nombrame cuál de estas experiencias que yo te voy nombrando pueden estar presentes, aunque no de forma tan clara. Tristeza, o sea, voy coachándolo para que pueda empezar a reconocer algo más de su experiencia. Todas las intervenciones con base en mindfulness que ustedes conozcan son útiles en este nivel. ¿Vamos hasta acá? Nivel 2. El nivel 2, que acá dice trabajo focalizado en autorreglas, es un poco más difícil de explicar si ustedes no tienen conocimiento de análisis de la conducta. Pero lo vamos a ver así.
Si yo pienso que muchos problemas psicológicos se basan en interacciones problemáticas con la propia conducta, lo que estoy diciendo es que yo interactúo con mis propias experiencias de una forma problemática. Ejemplo, el concepto de evitación experiencial. Cuando yo evito una experiencia, por ejemplo, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir culpa, si lo hago es porque en algún lado aprendí que eso puede ser útil. Todos los que estamos acá alguna vez evitamos sentir o evitamos pensar, ¿sí? Y lo hacemos en forma casi automática, como siguiendo una regla implícita que nos lleva a comportarnos de esa manera. Esas reglas implícitas, esos como códigos que están implícitos en nuestro cuerpo, que nos llevan a veces a evitar una experiencia, se llaman autorreglas. Son reglas que nos dicen que si hago algo voy a conseguir otra cosa. Por ejemplo, si no siento vergüenza, voy a poder hablar en público. ¿Sí? ¿Por qué se llama autorregla? Porque es una regla sobre cómo debería interactuar con mi propia conducta para poder obtener un resultado. Muchos problemas psicológicos se basan en el seguimiento de autorreglas problemáticas o poco útiles. Una de esas autorreglas es la evitación experiencial. ¿Sí? Si no siento esto, voy a ser feliz. Si no pienso esto, me voy a sentir más tranquilo. Y ahí estamos, ¿no? Siguiendo esa autorregla, aun cuando a largo plazo ese seguimiento tiene un costo muy alto. ACT, FAP, la psicoterapia focalizada en la compasión, trabaja a ese nivel. ¿Sí? Es decir, trabaja intentando debilitar la influencia de esa autorregla en la propia conducta. Cuando yo le pregunto a un paciente, por ejemplo, ¿sí? A ver, déjeme que les veo la cara. Ahí está. Imaginémonos que Abel me dice, yo hace mucho tiempo que estoy tratando de no sentirme triste porque tengo miedo de caer en la depresión. Y yo le pregunto a Abel, ok, ¿cuántas cosas has intentado hasta aquí para no sentirte triste? Y Abel me puede decir, y bueno, trato de no hablar sobre lo que me está poniendo mal, trato de no pensar en una persona en que perdí hace poco, trato de obligarme a estar bien, y yo le pregunto a Abel, ok, ¿y cuál es el costo de eso? Y esa pregunta típica que hacemos en ACT para trabajar desesperanza creativa, lo que estoy tratando de hacer es que Abel vea la utilidad de seguir con esa autorregla y el costo de seguir con esa autorregla. Estoy trabajando a nivel 2. O si le pregunto de qué cosa importante sentís que te estás alejando, toda vez que evitas sentirte triste, estoy trabajando a nivel 2. Básicamente, que vea que seguir esa autorregla no le está ayudando. ¿Vamos hasta acá? Entonces, las autorreglas básicamente son códigos o guiones verbales que sustentan un montón de conductas que hacemos en forma automática porque así lo aprendimos. Y parte del trabajo terapéutico en este nivel va a ser que ustedes puedan aprender otro tipo de interacción más útil con su propia conducta. ¿Sí? Ejemplo, el terapeuta le pregunta a Abel, Abel, ¿estarías dispuesto a hacer espacio a esa tristeza si haciendo espacio a esa tristeza podés acercarte a algo importante para vos? Y Abel me dice, sí. Yo diría, ok, ¿vos sabías, Abel, que solamente sufrimos por aquello que nos importa? Entonces yo le puedo decir a Abel, Abel, si yo en este momento te dijera que me digas una cosa que te pone triste, pongamos que Abel me diga, y me siento triste porque me peleé con un amigo. Ok, fíjate qué importante que es la tristeza, porque es la que te conecta con tu amigo. Estoy haciendo una intervención a nivel de autorregla para generar un espacio para que Abel deje de luchar con su tristeza y le dé un sentido diferente en torno a algo que es importante para él. Estoy haciendo ACT, estoy trabajando en el nivel 2. ¿Vamos hasta aquí? Y hasta ahí tienen como ya un gran panorama de lo que hacemos en la mayor cantidad de terapias de conducta contextual. Ayudamos a que los terapeutas, a que los pacientes tengan una mayor capacidad de observación de su propio comportamiento y que puedan también identificar de qué manera su comportamiento se sustenta en autorreglas problemáticas. E incluso a generar nuevas autorreglas que permitan que su repertorio conductual se amplíe y no esté basado tanto en el control y la lucha, sino más en la aproximación, ¿sí? Y en el sentido. Y hasta ahí tienen un montón de cosas. Y tienen para hacer un montón de trabajo y en el curso tratamos de que ustedes puedan ir moviéndose libremente en estos dos niveles. Ahora,
¿Qué pasa con el nivel 3? En el nivel 3 aparece algo que muy pocas formaciones trabajan, pero no por el problema de las formaciones, sino por un problema de las psicoterapias de conducta contextual en general. Estos últimos 3 años yo me di cuenta que había un ámbito en el cual la psicoterapia de conducta contextual no entraban mucho, ¿sí? Porque probablemente no contábamos con una teoría que nos permitía entrar a ese mundo. Para los que alguna vez escucharon hablar del DSM, en el DSM-4 había como dos grandes categorías, el eje 1 y el eje 2. El eje 1 se refiere a lo que llaman trastornos clínicos, ¿sí? Problemas como trastornos de pánico, fobias, depresión, etcétera, etcétera. El eje 2 incluía lo que se denominan trastornos de personalidad, ¿sí? Los trastornos de personalidad, básicamente, ¿por qué se caracterizaban? Por patrones rígidos, persistentes, muy difíciles de influir. Y toda vez que hablamos de trastornos de personalidad, estamos pensando en conceptos tales como el yo o la identidad, ¿sí? Cuando está involucrado el yo o la identidad, todo se hace mucho más complejo. De hecho, ACT es una terapia que ha sido desarrollada fundamentalmente para trabajar con problemas más clínicos. FAP está un poco más focalizada en el nivel 3, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con lo que se denomina en FAP problemas del self o problemas del yo. Pero nivel 3 es el sótano oscuro de la conducta humana, ¿sí? El nivel 3 es trabajar con problemas de identidad, es decir, quién soy yo, quién no soy yo, quiénes son los otros. Yo a veces digo que es un trabajo más filosófico, ¿sí? De interacción entre un terapeuta y un paciente. En el nivel 3 ya las preguntas sobre qué cosas no querés sentir, no querés pensar, no tienen mucho sentido. En el nivel 3 las preguntas van más en torno a quién sos vos, quién crees que sos, en torno a las narrativas personales, en torno a cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los otros, y que normalmente están arraigadas en una historia bastante más larga. En ese nivel, el trabajo se hace un poquitito más complejo, al punto tal de que ya pensar en términos de emociones, pensamientos, no es lo más importante. Acá estamos trabajando a nivel de las filosofías personales. No es algo nuevo. Los que hayan escuchado hablar del constructivismo, ¿sí? De la terapia narrativa, básicamente estamos hablando sobre eso. ¿Qué es lo nuevo? Que ya existe un abordaje conductual para trabajar a ese nivel. El abordaje que nosotros trabajamos se denomina PBBT, Process Based Behavior Therapy, que es una terapia conductual con base en una teoría del lenguaje que nos permite trabajar a ese nivel. Y en el curso que ustedes hacen en el diplomado, es el único curso en Latinoamérica o en Iberoamérica en donde van a aprender ese abordaje, que a mí me cambió la vida. Yo creo que yo empecé a hacer otra psicoterapia personal porque soy paciente de PBT y otra forma de hacer psicoterapia una vez que aprendí a leer la conducta compleja a un nivel 3 con mis pacientes. El nivel 3 básicamente para mí es el nivel más profundo de la psicoterapia. De hecho, es el nivel que trabaja el psicoanálisis, ¿sí? Todos los que somos conductistas tenemos como cierto rechazo, un poco también aprendido, un poco también de pose hacia el psicoanálisis. Pero si hay algo que respetar del psicoanálisis es que trabaja a nivel de la base, de la raíz, ¿sí? De lo más profundo del ser humano, de los patrones más arcaicos y más rígidos. La terapia de conducta, incluso la terapia de conducta contextual, no contaba con un modelo que permitiese entender esa dinámica interna, ¿sí? Que permite sostener conductas tan complejas y tan incomprensibles a veces. Hoy existe, ¿sí? Nuestro trabajo dentro del PBT nos permite conceptualizar, identificar patrones, ¿sí? Complejos de conducta que tienen que ver con la identidad, con quién creemos que somos e influir en esos patrones. Y de esa forma generar un cambio radical en la conducta. ¿Esto quiere decir que si yo no sé trabajar en el nivel 3, entonces no estoy haciendo un buen trabajo? No, señores y señoras. Ustedes pueden ser excelentes terapeutas de nivel 1, excelentes terapeutas de nivel 2 y excelentes terapeutas de nivel 3. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que ustedes puedan sentirse al menos con la curiosidad de poder ir moviéndose en esos 3 niveles, sin salir de la visión conductual.
sin salir de la visión contextual. ¿Estamos hasta acá? ¿Vieron? Yo le dije, nivel 1, pregunta típica. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué estás pensando en este momento? Cuando me decís que sos una persona difícil, ¿sí? ¿Cuál es el pensamiento que viene a tu cabeza? ¿Cuál es la emoción? ¿Qué sentís en tu cuerpo? Nivel 1. Nivel 2, ya trabajamos a nivel de autorreglas, ¿sí? ¿Qué cosas solés hacer cuando sentís que sos una mala persona? Cuando sentís tristeza, ¿qué haces al respecto? ¿Y qué pasa después? ¿Sí? Empezamos a pensar en términos de ABC, ¿sí? O incluso generar un contexto alternativo. ¿Estaré dispuesto a dejar que la tristeza esté aquí sin hacer nada de lo que solés hacer, simplemente observarla? ¿Vieron? Nivel 2, interacciones con la propia conducta, ¿sí? O trabajar sobre autorreglas. En el nivel 3 las preguntas son mucho más profundas, ¿sí? Una pregunta del tipo, cuando te vea vos mismo hoy, ¿sentís que sos la persona que soñaste ser o no? ¿Cómo crees que te ven las otras personas? O si vos me... Otra pregunta, imaginemos, ¿no?, que yo puedo identificar que Gonza se siente como indefenso y débil. Yo le puedo preguntar, si vos te ves indefenso y débil, ¿cómo ves a las otras personas? ¿Vieron? Son preguntas mucho más hasta filosóficas y que van a invitar al terapeuta también a asumir un rol diferente. En el nivel 1, el terapeuta es un coach, es un guía. De hecho, vieron que muchos entrenadores de mindfulness ni siquiera son psicoterapeutas, ¿sí? En el nivel 2, el terapeuta es un acompañante, ¿sí? Es alguien que es como el guía de montaña, ¿vieron? Va acompañando y ayudando a que el paciente rastree su conducta y entienda cómo se va moviendo en el mundo en torno a sí mismo y a los otros. El nivel 3 es un guía filosófico. ¿Vamos hasta aquí? Esos serían los diferentes niveles de intervención clínica desde los cuales yo trabajo y que me permiten incluso trabajar en DBT, ¿sí? Cuando yo trabajo en DBT en etapa 1 y etapa 1 trabajo en el nivel 1. Etapa 2 trabajo en el nivel 2, ¿sí? Exposición, trabajo sobre trauma, evitación experiencial. Y cuando trabajo en nivel 3 y 4 trabajo en nivel 3. En etapa 3 y 4 trabajo en nivel 3. ¿Vieron? Pensándolo así, uno ya no necesita decir esto es DBT, esto es FAP, esto es ACT. Simplemente uno va eligiendo el tipo de intervención dentro de cada modelo con base en lo que yo considero que mi paciente necesita. Si mi paciente tiene dificultades para identificar si está triste o se siente culpable, no tiene sentido trabajar en el nivel 3. Tengo que empezar desde lo más básico. Tengo que alfabetizar a mi paciente en la observación de su propio conducta. Si mi paciente ya tiene esa capacidad, tengo que ayudarlo a que pueda leer aquello que influye en su conducta, por ejemplo, en autorreglas. Y si mi paciente ya tiene esas capacidades y el paciente viene acá porque básicamente se siente como una persona que no es la persona que querría ser, y tengo que trabajar a nivel 3 sobre el self, básicamente. Ya no tiene mucho sentido hablar sobre emociones, pensamientos. Hay que hablar sobre quién sos, quién te gustaría ser, y empezamos a trabajar dentro de la tradición de el trabajo focalizado en el self o en el yo, ¿sí? Es donde a mí más me gusta. Pero la idea es que ustedes puedan, y es lo que esperamos del entrenamiento, trabajar en cualquiera de estos tres niveles. Freno acá, abierto a preguntas, dudas. Gonza, si la ves, me lees porque estoy en este momento con la pantalla. Dale. Si no hay preguntas, lo que podemos hacer, si ustedes están de acuerdo. Ahí apareció A nivel Gonzalo. 3 se puede pensar el postracionalismo. Totalmente, el postracionalismo, que normalmente se vincula con las tradiciones más constructivistas, trabaja mucho a nivel de las narrativas personales. De hecho, yo les diría que un terapeuta PBBT sería un terapeuta que trabaja fenomenológicamente, ¿sí?, en el mismo tipo de problemas psicológicos que puede trabajar el postracionalismo, pero desde un enfoque conductual
es decir, basado en principio de análisis de la conducta y basado en una teoría del lenguaje de corte conductual, que es la RFT. Y es más, yo podría decir perfectamente que yo soy un postracionalista entrenado con una visión conductual, ¿sí? Y que leo la conducta con base en una teoría del lenguaje de corte conductual. ¿Sí? Totalmente, trabajamos a nivel de identidad. Lo que a mí me pone feliz, porque hasta hace algunos años el tema identidad, self, no estaba totalmente definido, o por lo menos no lo suficientemente bien definido para poder trabajarlo en psicoterapia si quería ser conductista. ¿Sí? Tenías que ir explorando otros abordajes. Hoy por hoy, yo trabajo los mismos tipos de problemas que trabajaría un psicoanalista o un terapeuta narrativista o post-racionalista sin salirme del conductismo. Ese sería el nivel 3. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo suelo hacer en supervisiones. ¿Cuál es la tarea para que así entrenemos habilidades? Yo voy a hacer un pequeño role play con Gonza, que va a ser más una charla como si Gonza fuese mi paciente y yo voy a ser el terapeuta. Y yo voy a hacer diferentes preguntas. ¿Cuál va a ser la tarea que ustedes pueden identificar cuándo es una pregunta de nivel uno, cuándo es una pregunta de nivel 2 y cuándo parece más una pregunta de intervención de nivel 3? ¿Sí? No hay respuestas correctas o incorrectas. Es práctica, ¿sí? Es para que ustedes puedan ir viendo y de esa forma se vayan de acá, al menos con la siguiente consigna, que cuando ustedes estén con algún paciente, traten de identificar cuáles son las intervenciones que menos hacen. ¿Se entiende? Es decir, tuve una sesión con mi paciente, a ver, ¿cuántas intervenciones hice en nivel uno? Y hice 3 o 4. Nivel 2 y 5 o 6. Nivel 3 no hice ninguna. Ok, es lo que más tengo que trabajar. ¿Cómo trabajar a nivel 3? Entonces, vamos al roleplay. Su tarea es identificar intervenciones de nivel uno, intervenciones de nivel 2, intervenciones de nivel 3. Y después, cuando terminemos la clase abierta, les voy a repetir la consigna para que practiquen con sus pacientes o si quieren practicar con algún amigo y ver qué es lo que más les sale. ¿Ok? Gonza, ¿estarías dispuesto a que hagamos una pequeña charlita? Mandale nomás. Excelente, entonces nos vamos a anclar los dos. Déjame ver que... Bien, la idea es que ahí nos tenemos que ver los dos al frente. Decime si se ve así o no, Gonza. Sí, 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 sí. Ok, vamos entonces con la pequeña actividad. Entrenamiento en habilidades. Vamos a comenzar con un pequeño roleplay como si ya fuésemos paciente y terapeuta de hace mucho tiempo. Imaginemos una sesión 10. Gonza va a traer algo y yo voy a hacer preguntas. Y ustedes simplemente van a tener que identificar si parece más una intervención de nivel uno, de nivel 2 o de nivel 3. ¿Ok? Cuando quieras, Gonza. Ok. Eh, tengo... eh, me he estado sintiendo cansado últimamente. ¿Ok? Me dijiste últimamente, el cansancio del cual me estás hablando, ¿te está acompañando en este momento? Digo, acá en sesión, ¿te estás sintiendo así? Eh, en este momento puntual no, pero sé que me espera, que me soltó la mano cuando entré acá y que me espera cuando salga. Ok. Ok, o sea que básicamente el cansancio te soltó la mano cuando entraste acá. Ujú. ¿Y qué es lo que sentís que tiene el acá que no tiene el afuera? Digo, porque si el cansancio que se quedó afuera, quiere decir que acá hay algo que no lo hace necesario. Eh, sí, o sea, acá eh, es algo que elijo estar acá eh, y algo que me entusiasma. Eh, entonces, acá no se siente ese cansancio. O sea que el cansancio tiene que ver con situaciones donde vos sentís que no elegís y que no te entusiasma. Exacto, Ok. Y eso está en el afuera, no está acá. así es. ¿Cuán cansado te sentís del 1 al 10? 8, 9. Ok.
Cuando decís 8 9, ¿podés identificar qué pasa en tu cuerpo? Me avisa de todo el cansancio. ¿Cómo te avisa? Eh, Me dice como, por fin, estaba esperando que me escuche. Como si aumentara la respuesta de mi cuerpo, se siente en los hombros o en la espalda, el pecho, la cara. ¿Como que se siente el cansancio acá? Sí, Ok. físicamente ahora sí. Si vos pudieses explorar ese cansancio, meterte dentro de él, ¿sí? ¿Vos podés ver qué hay dentro de ese cansancio? Más en términos emocionales, quizás. ¿Qué nombre de Eh, emoción le pondrías a ese cansancio? Hay preocupación, hay frustración, Ok. eh, y es una tristeza, eh, la tristeza de no escuchar la preocupación, ¿me explico? Como que la preocupación está ahí gritando como, che, hace algo, porque esto tiene su costo, y entonces hay tristeza de pagar el costo, ¿me explico? Suena como una situación como un poco de pasividad, inacción. Es como estás aquí parado, una voz te dice tenés que activar, tenés que activar, tenés que activar y algo no te permite activar. Entonces la preocupación se empieza a transformar en frustración y la frustración en tristeza. Ujú. ¿Sería algo así? Sí, sí, Y, realmente. y poder identificar qué es lo que te frena de la acción, qué es lo que te mantiene tan congelado aquí. Eh, Bastante duda sobre qué es lo correcto, o sea, cuál va a ser realmente la acción correcta. eh, y a veces siento como que es un poco más profunda, por así decir, que tiene que ver como eh, no creer que merezca algo distinto, por ejemplo. Algo distinto Eh, a qué, a la inacción, a la pasividad, a la preocupación, al claro, miedo, a la frustración. exacto, sí. ¿Por qué no? Eh, no sé, se siente raro e incoherente. Eh, Como si nunca en la vida tuve algo distinto, ¿para qué? ¿Por qué ahora sería distinto? Tiene sentido, pero vos usaste una palabra re importante cuando dijiste no merezco. Ahí vamos. Eh, Que digamos, ¿qué te hace merecedor de esta vida llena de frustración, preocupación, inacción, pasividad? ¿Qué cualidad tenés que te hace merecedor de todo eso? Te diría, la primera que surge es como no marcar y sostener límites, para empezar. O sea, creo que eso es una de las cosas que más me... No, no me estás respondiendo. No, no, Quiero decir, no me estás respondiendo. ¿Qué cualidad, qué características sentís que tenés, que es intrínseca a vos, que no te hace merecedor de una vida diferente? Y tenés que vivir una vida de tanta demanda, presión, frustración, preocupación. eh, está gris, no veo. O sea que lo que ves es que hay algo en vos que no te hace merecedor de algo diferente a la vida que tenés, que es una vida llena de presiones, de frustración, de inacción y de cansancio.
Ujú. O sea, que hay algo en vos que te hace merecedor de una vida focalizada en presiones, en preocupaciones. Es que, o sea, lo veo raro en el sentido de que parece como que se retroalimentara. No sé dónde empieza, no sé cuál es el motivo, digamos, pero es como, eh, sí, siento que va a ser siempre así. ¿Qué pasaría si de golpe, o quién serías vos si de golpe todo este juego se frenara? Si dejase de jugar el juego de preocuparme, ponerme metas, presionarme por no alcanzarlas, congelarme. Si de golpe ese juego se terminara, ¿con quién te encontrarías? Eh, eh, Te diría con un Gonza que disfruta. Sí, es totalmente incoherente. O sea, se siente lindo, pero no. Hay algo en ese Gonza que vos decís que disfruta que te da muchísimo miedo, por algo seguís jugando el otro juego. ¿Cómo hago para Eh, quiero poner disculpas en la pantalla. Las preocupaciones, Gonza, tienen que ver con el logro. no, ¿Con qué tienen no que ver? tanto. Eh, con las personas. ¿Ok? ¿Con responder a lo que las personas esperan de vos? No, sobre lo que las personas hacen. O sea, que tiene que ver con preocuparte en influir en las personas, en hacer que las personas hagan cosas, Que estén bien. que estén bien, en cuidarlas. Ujú. Ok. O sea que básicamente tus preocupaciones tienen que ver con cuidar a las personas. Esta de la que estamos hablando, sí. Ok. Yo sé que básicamente lo que te está preocupando es poder cuidar a una persona que vos sentís que necesita de tu cuidado. Sí, Ok. O sea que básicamente tu rol ahí es ser un protector. sí. O sea que si dejas de proteger, te vas a encontrar con un Gonza por fuera de ese lugar. Ok, sí. Ese Gonza, a mi forma de verlo, es malo. Ok. O sea que vas a ser bueno en la medida que seas protector. Si dejas de serlo, te encontrás con un Gonza que es malo. Ujú. Ok. Sí. ¿Cómo es para vos poder ver eso? Explica por qué prefiero quedarme acá, cuidando, digamos. Tiene total sentido. Eh, Porque da mucho miedo ser malo, digamos. Paramos acá. Gracias, Gonza, querido. De nada. Bien. Pequeña tarea. No hace falta que lo pongan en el chat, pero sí es importante que todos aquellos que han visto la interacción traten de ver si pudieron identificar, aunque sea una intervención en el nivel uno, una intervención en el nivel 2 y una intervención en el nivel 3. ¿Sí? Si pudieron hacerlo, levanten la manito. Puede ser la mano virtual o su propia mano. Excelente. Si pudieron hacerlo, entonces aprendieron algo. ¿Sí? Ahora, la invitación siguiente es que si tienen pacientes, en la próxima sesión identifiquen cuántas intervenciones hacen en cada nivel o cuáles son las intervenciones que con mayor frecuencia utilizan. Para nosotros, un terapeuta conductual contextual debería tener la capacidad de intervenir en los tres niveles. Si ustedes sienten que todas sus intervenciones son de nivel uno, ármense un plan de formación para potenciar el 2 y el 3. Si ustedes creen que la mayor cantidad de sus intervenciones son de nivel 2 y de nivel uno, ármense un plan de formación para aprender a cómo intervenir en el nivel 3. ¿Sí? Y de esa forma
siguen trabajando en su desarrollo profesional con base en su propia conducta. Vi una manito levantado, tenemos tiempo de responder una o dos preguntas y ahí sí ya dejarles tranquilos que se puedan ir. Vi una manito levantada, no sé si hay alguna pregunta. No, profe, estábamos solamente levantando la manito por lo de las intervenciones. Bien, y ya que activaron y agarraron la valentía, y me encanta verlas juntas ahí, eh, vos sí fuiste alumna mía. Me Sí. acuerdo de tu carita, sí. El año pasado. Sí. Ah, ¿vieron? ¿Qué intervención vieron de nivel 3? Yo las anoté, o sea, anoté 2 hojas, ¡Upa! la última parte, diría yo. Sobre todo la última parte, por ejemplo, cuando decía por qué no se merece algo distinto, usaste la palabra no merezco, que te hace merecedor de todo eso, qué cualidad tenés que te hace pensar que no mereces una vida diferente. O sea, lo que ves es que hay algo en vos que te hace merecedor de una vida focalizada en presiones. ¿Quién serías vos si dejaras este juego? ¿Con quién te encontrarías? Hay algo que en ese Gonza que te... Bueno, son varias. Excelente. Todas las que dijiste hasta acá fueron de nivel 3. Perfecto. Bien, nivel 2. En el nivel 2, o sea, no encontré tanto como en el nivel 1 y el nivel 3. Capaz que yo no supe identificarlas. El nivel 1 fue Eh, simplemente cuando yo le dije qué sentías en tu cuerpo cuando estás cansado, por ejemplo. ¿Vieron? Es sí, como, en el nivel 1 anoté el cansancio te está acompañando, el cansancio te suelta la mano, cuán cansado te sentís del 1 al 10. Podés identificar en tu cuerpo, se siente cansancio, podés ver ese cansancio que en emociones ves, bueno, pues suena como pasividad. Bueno, después en el nivel 2, el cansancio tiene que ver con cosas que no elegís, en el nivel 2. Y después también anoté, tu preocupación se basa en cuidar a la persona, como una autorregla, digamos, para cuidarla. excelente, señorinas. Me parece que ya saben bastante. Muy bien, excelente. Misión cumplida entonces. Para mí una buena clase es una clase en la cual en poco tiempo adquirimos alguna habilidad que podemos seguir practicando. Y la forma de saber que adquirieron esa habilidad es básicamente una pequeña práctica, que es lo que hicimos aquí. Y ya la tienen. Ahora, ¿la habilidad cuál es? Identifiquen. ¿Sí? Si no tienen pacientes, hagan roleplays y traten de practicar intervenciones en los 3 niveles y van a ver que su repertorio conductual como terapeuta se va a ir ampliando, que es lo que buscamos, ¿sí? Que tengan un repertorio amplio, una mirada amplia y que puedan ver la complejidad y la belleza del trabajo psicoterapéutico cuando partimos de la idea de que la conducta es compleja. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para influir en una conducta compleja? Identificamos patrones e influimos en ellos. Esa es nuestra tarea. Dicho eso, doy fin a mi intervención. Gonza, no sé si querés decir algo antes de que nos vamos. Sí, voy a subir una historia en Zipcode para que dejen sus comentarios de qué les pareció la clase. Así que si les sirvió de algo o si no les sirvió, vayan y comenten ahí en la cajita de preguntas. Y bueno, así lo compartimos con gente que muchos deben haber querido venir a la clase, pero son como yo y dicen, sí, voy a ir y después no vienen. Así que bueno, vamos a dejar la información para todos los demás. Yo simplemente cerrar agradeciéndote a vos, Gonza, por la idea, por la organización y porque me conocés, porque algo me dice que vos sabías que me iba a gustar esta idea y me encantó. La idea es esta, que la psicoterapia no necesite de cursos necesariamente, sino de contextos pequeños como estos, donde ustedes, aunque sea, se lleven una herramienta. Y yo creo que esto también me pone en contacto a mí con lo que más me gusta, que es transmitir, ¿sí? Más allá del curso, el contexto, lo que sea. Entonces, agradecerles a todos y a todas por haber venido, por su interés y su permanencia. Y obviamente invitarles a que si están interesados en aprender con nosotros, eh, van a ser más que bienvenidos y bienvenidas. Y si no hacen el curso, siéntanse en la libertad de escribirnos en nuestras redes o visitar nuestras redes. Y si hay alguna duda, consulta, inquietud, háganos llegar, que Gonza después se encarga de que yo pueda hacer algo al respecto con esas inquietudes. Les dejo un fuerte abrazo. Me encantó ver caritas que ya conozco, me encantó también ver caras nuevas y bueno, estamos en contacto. Gracias. Chao, Muchas gracias. chao.
Gracias, Gracias. chao, chao. Adiós, gracias.